¡Qué pedazo de capítulo este de selección! El autodiálogo que nos muestran con Teru Mikami se presta para hacer un análisis de esos que te dejan pensando si lo que estás haciendo en el día a día está bien o está mal. Y es que siempre el humano se ha cuestionado eso, dándose respuestas vagas, o en otras ocasiones bien argumentadas. Así que haremos lo siguiente. Explicaremos los capítulos 31 y 32 de Death Note a nuestra manera para abordar el comportamiento moral y ético de las personas. Pero como sabemos que todo el anime se presta más para la filosofía, pues recomendamos a un youtuber filósofo que nos pueda analizar toda la serie, porque sería bien suculento escuchar análisis filosóficos que nos puedan dar a pensar qué pasa con los argumentos que aborda esta serie, y más este capítulo. Ante esto, es obligatorio hacerte la pregunta de inicio. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Si lo que está bien y mal no está para nada sobrado a abordarlo, y es necesario analizarlo, debido a la connotación real que tiene y por lo que nos pueda servir en un futuro. Por lo que, en este mundo, ¿eres malvado o estás del lado de la justicia? Esa es una verdad que se descubre cuando se es pequeño. ¿Los humanos son buenos o malos? Todos estamos divididos en estas dos categorías. Y ante esto, siempre se tienen enemigos. Los que creen en el bien no tienen otra opción más que pelear contra la maldad. Y el mal siempre debe de ser enfrentado. Aunque a veces el mal triunfe sobre el bien, incluso cuando se ve que la justicia pierde a veces, sin importar lo que suceda, se debe de enfrentar. Porque uno se siente feliz cuando le agradecen hacer el bien. Y tan solo con escuchar esa palabra, dan más ganas de ayudar a los demás. Esos esfuerzos dan frutos y forman el sentido de la justicia. Pero cuando creces, pelear contra el mal solo incrementa a los enemigos. Y las víctimas aumentan. Incluso los espectadores son influidos por el mal y se van convirtiendo en enemigos. Pero para que la justicia triunfe, es preciso actuar, aunque la justicia no pueda ayudar a cambiar todas las cosas. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué pasa cuando describes que para servir a la justicia es necesario eliminar a los malos? ¿Puedes sentirte bien si esa única persona que te comprende debe de ser eliminada? ¿Por no estar del lado de lo que tú consideras justicia? Imagina que 4 delincuentes de tu escuela chocan y matan a tu madre. Las personas que querías eliminar, contando a quien no estaba de tu lado con lo que tú consideras justicia, murieron al mismo tiempo. ¿Todos eran malos? Te asustas y lo rechazas al principio, pero luego justificas esa eliminación por la felicidad que provoca en las demás personas. Así llegas a la conclusión de que hay personas que deben de ser eliminadas. Y ante esas causalidades crees que ocurren los milagros y justificas los medios argumentando que las malas acciones deben ser castigadas para que el mal sea totalmente eliminado. Piensas que en todos lados hay gente que no merece vivir. Aquellos cuya sola existencia es una amenaza para la sociedad se convierten en adultos con una menor probabilidad de que puedan reformarse. Y piensas que deben de ser eliminados. Así tú también creces y tu compromiso con lo que tú consideras justicia se fortalece. A las personas que juzgas como malas mueren casualmente y eso te hace sentir especial porque el castigo divino cayó sobre ellas. Pero cuando eso no sucede, te conviertes en el servidor de la justicia y te das a la tarea de castigar al mal sin la mínima crítica. Pues tu pasado te ha envuelto para ser alguien que hace que al final el mal comparezca ante la justicia. Aunque no sabes que esa justicia es lo que se considera como justicia divina, karma o hipótesis del mundo justo. Porque sientes que Dios te ha observado. Mejor. Y como sientes que Dios te ha seleccionado, dejas de cuestionarte si lo que estás haciendo está bien o está mal. Si eres bueno o malo, si realmente estás luchando por lo correcto, si lo que consideras como justicia es solamente para ti o para la mayoría. Y es que siempre se ha abordado el tema del bien y el mal,
desde la filosofía. Pero como no sería justo que le dediquemos 4 videos a este capítulo para explicarlo desde nuestra postura, que verdaderamente se lo merece, solo nos limitaremos a dar una explicación resumida del comportamiento de Mikami moral. Los valores son los elementos morales que guían a las personas a comportarse de una manera buena o mala. Estos se van adquiriendo desde la más temprana edad, pero al encontrarse en 2 grupos diferentes con respectivos intereses y formas de ver el mundo, lo más probable es que si estos no llegan a posiciones tolerantes, sino extremas, tienden a enfrentarse. Eso podría ser una diferencia muy notable en 2 personajes, Light en una familia más o menos acomodada y por otro lado tenemos a un Mikami con restricciones parentales, pero que la historia de ambos los llevó a tener muchas similitudes. Y es que como seres humanos siempre nos hemos preguntado cómo las personas realizan sus juicios morales y por qué es que se comportan bien o mal. Para variar, se trata de buscar el entendimiento de ciertas acciones, lo que ha devenido que actualmente existen muchas investigaciones con diferentes niveles de estudio de la moral humana. Lo que ahora tenemos son bastantes explicaciones para tal vez no entenderlo todo, pero sí comprender de qué manera el humano puede llegar a ser bueno o malo. El hecho de entender la moral nos permite acercarnos a darle sentido a la justicia, o sea, básicamente cómo interactuamos con las demás personas de una forma social, u organizacional, o pública. Hoy día sabemos que las personas activan zonas cerebrales vinculadas a la emoción ante dilemas morales y que uno de los modelos que nos permite entender esas conductas es el sociointuitivo de la moral, en el cual plantea la existencia de una primacía de los procesos automáticos intuitivos del juicio moral y que el razonamiento moral, cuando existe, es un proceso post hoc de búsqueda de evidencia para dar soporte a la reacción intuitiva inicial. O sea, si lo entendiste, tenemos 2 sistemas cognitivos, el afectivo intuitivo y el razonado consciente, que nos permiten tener una conducta moral. Se ha observado en el campo de las neurociencias que pacientes que sufrieron daños durante la adultez en la corteza prefrontal ventromedial tenían una serie de déficits en el comportamiento moral, más no en el razonamiento moral. O sea, básicamente se portaban mal, pero pensaban que eran buenos. Posteriormente se descubrió que cuando se afectaba la zona cerebral en edad temprana, se daña tanto el razonamiento como el comportamiento moral. Agrégale que en pacientes psicópatas se ha señalado que la presencia de anormalidades en ciertas zonas cerebrales pueden explicar los problemas en el comportamiento moral de estos. Y para hablar de psicopatía tenemos un video que te dejaremos en la descripción o acá arriba para que lo complementes con este. Continuando con el daño del lóbulo prefrontal, lo que puede provocar en las personas es que no controlan o regulan su propio comportamiento. ¿Quién sabe en este caso? Posiblemente tenemos a un Mikami con un daño cerebral, lo cual le impide comportarse moralmente, pero sí razonar moralmente. También se sabe que las lesiones cerebrales en las estructuras límbicas y paralímbicas pueden afectar los mecanismos motivacionales básicos, como el impulso sexual o de agresión, que pueden llevar a violaciones morales extremas, como la agresión física no provocada e inclusive la pedofilia. Pero eso es referencia para otro video. Regresando a los valores que deben ser adquiridos a una temprana edad. Las investigaciones nos han permitido saber que el panorama moral que tiene una persona se debe a esa cultura en la que se desarrollan. Pues existen 3 grandes dimensiones en las cuales las personas construyen su moral de acuerdo a su cultura. Estas forman en él ética de autonomía, ética de la comunidad y la ética de la divinidad. ¿Cuál ética estará más desequilibrada en Mikami o en Light? Con esto queremos decir que la ética debe ser aprendida a muy temprana edad. Debe ser aprendido lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno o malo, qué es la bondad o la maldad. Si no se aprende, obtienes a individuos en una sociedad que van a hacer lo posible para beneficiarse a ellos mismos a costa de las demás personas. Y antes de que nos digas ni que fuera fácil entender qué es bueno y malo, sabemos que incluso para nosotros mismos es difícil decir o seleccionar qué es el bien y qué es el mal. Pero tenemos que entender algo. Lo que se ha convertido como bueno a lo largo de nuestra historia evolutiva como especie
se puede utilizar para educar a las siguientes generaciones a comportarse de una forma individual, para el beneficio de una mayoría o para toda la humanidad y todo lo que eso implique. La conducta social ha determinado qué conductas son las correctas y por tanto son las que se deben de incrementar y mantener. También ocurre con las conductas incorrectas, para las cuales se han establecido contingencias punitivas para que puedan ser disminuidas. Para acabar con el comportamiento Mikami moral y de paso la moral de Light, es que no les dieron pecho de niños. Nada, es cierto. Mira, el comportamiento ético, al tener dos sistemas, el afectivo automático y el cognitivo razonado, nos permite actuar de una manera honesta ante las demás personas. Lo que una persona siente al comportarse bien con los demás dependerá de la funcionalidad con la que haya entendido, o mejor dicho, aprendido que la sociedad debe estar bien. Cuanto mayor sea el beneficio para la sociedad, mayor beneficio sentirá la persona de forma individual. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Estos dos personajes, al ni siquiera ser honestos con ellos mismos, demuestran que no tienen alguna ética o moral. Llegan a hacer daño a las demás personas e incluso utilizan a los más cercanos para hacerlo. De ahí que quienes tienen un poder y hacen uso del mismo a costa de los demás, pueden doblegar a una mayoría por el miedo que les provocan. Pero también hay una minoría que lo sigue. Quiere decir que esos que se autodoblegan, porque también su ética está por los suelos, se comportan con una honestidad falsa, enmascarada, o simplemente obedecen por ser apreciados por esos quienes tienen el poder, pero que al final serán despreciados. Ahora dime si una persona que hace una secta y sus seguidores tienen ética. Si te gustó el video, házmelo saber. Si no, también recuerda que la crítica es una herramienta muy útil en esta sociedad. Te recomendamos que compartas este video que es conocimiento porque recuerda, el conocimiento se comparte.